Opening hook, 30 segundos. Mi hijo gritó, «Mamá, discúlpate con Dolores o sal de mi casa». Esa noche de jueves, frente a toda la familia. Yo tenía 58 años, acababa de descubrir que me habían robado 258,000 y que mi único hijo planeaba arrebatarme el piso de 1.2 millones que su padre y yo tardamos 30 años en pagar. Me levanté despacio. No temblé, no lloré. Miré directamente a esa mujer, la suegra de mi hijo, que sonreía como quien acaba de ganar la guerra. Le dije solo 3 palabras y me fui. 2 semanas después, Pablo tocó mi puerta desesperado, arruinado, solo. Pero eso viene después. Me llamo Marisol Romero. Tengo 58 años. Y lo que voy a contarte cambió para siempre mi vida, mi familia y mi manera de entender el amor de madre. No sé si hice lo correcto. Algunas noches, cuando la casa está en silencio y solo se escucha el tic-tac del reloj que perteneció a Rafael, todavía me lo pregunto. Pero sí sé una cosa, hay momentos en la vida de una mujer en los que debe elegir entre ser amada o ser respetada. Y yo elegí. Todo comenzó 3 años atrás, cuando mi esposo Rafael murió. Infarto fulminante. 57 años. Sin despedida. Sin tiempo para decir adiós. Déjame contarte quién era yo antes de convertirme en la mujer de esta historia. Porque a veces, para entender una caída, hay que recordar primero la altura desde donde se cayó. Barcelona, España. Marzo de 2021, aquella mañana de martes, amaneció con el cielo gris típico de Barcelona en marzo. Yo me levanté a las 6, como siempre había hecho durante 33 años de matrimonio. Rafael todavía dormía, su respiración profunda y rítmica llenaba nuestro dormitorio del piso en Example. Me puse la bata azul que él me había regalado en nuestro último aniversario y bajé a la cocina. Nuestra casa, un piso de 180 metros cuadrados en un edificio modernista de Passeig de Gràcia, olía a madera antigua y a los jazmines que cultivaba en el balcón. Rafael y yo lo compramos cuando Pablo tenía 8 años. Tardamos 5 años en reunir el dinero para la entrada. Otros 25 en pagarlo completamente. Cada ladrillo, cada baldosa, cada ventana representaba horas de trabajo, de sacrificio, de sueños compartidos. Preparé café con leche como todas las mañanas. Rafael siempre decía que nadie hacía el café como yo. Tiene el punto exacto de canela, Marisol, me decía. Como tú, perfecta en su medida. Puse las tostadas en el plato, el aceite de oliva virgen que comprábamos en Jaén, el tomate rallado. Nuestra rutina de 33 años. Escuché sus pasos en las escaleras. Llevaba su camisa blanca de siempre, el pantalón gris. Todavía olía a la colonia que le regalé en Navidad. Se sentó en su silla de siempre frente a la ventana que daba al Passeig. La luz de la mañana iluminaba su rostro y pensé como pensaba cada día. Qué suerte tengo de tener a este hombre. Buenos días, mi amor, dijo besándome en la frente. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Como un bebé. Soñé que estábamos en Sitges, en nuestra casa de la playa. Tú leías en la terraza y yo preparaba la parrilla para la cena. Sonreí. Esa casa en Sitges era nuestro refugio, el lugar donde habíamos pasado cada verano durante los últimos 15 años. La compramos con los ahorros de la ferretería de Rafael. Una casita modesta pero con vistas al mar. Nuestro pequeño paraíso. Rafael tomó el café. Dio el primer sorbo. Perfecto, dijo como siempre. Mordió la tostada. Miró por la ventana. Los tranvías pasaban por debajo, la ciudad comenzaba a despertar. Era un martes normal. Un martes como cientos antes. Un martes que cambiaría todo. De repente Rafael dejó la taza. Se llevó la mano al pecho. Su rostro cambió. Los ojos se abrieron con sorpresa, con miedo. Marisol, yo... No terminó la frase. Se desplomó hacia adelante. Su frente golpeó la mesa. El café se derramó manchando el mantel blanco que mi madre me había bordado para mi boda. Rafael, grité. Rafael, mírame. Corrí hacia él. Lo sostuve. Su peso me arrastró al suelo. Lo recosté en las baldosas frías de la cocina. Su piel estaba pálida, sus labios azulados. No, repetía mientras marcaba el 112. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el teléfono. Ambulancia, por favor. Mi esposo. No responde. Creo que es un infarto. La operadora me daba instrucciones. Respiración cardiopulmonar. Yo lo intentaba.
Presionaba su pecho. Contaba, 1, 2, 3, 4, 5. Respiración. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, Rafael, vamos, amor, no me dejes, no ahora, no así. Sus ojos me miraban. Todavía estaba consciente. Quiso decir algo. Movió los labios. No salió sonido. Levantó su mano derecha, la que llevaba el anillo de oro que le di el día de nuestra boda. Tocó mi cara. Una caricia suave. Una despedida. Y entonces se fue. Los paramédicos llegaron 8 minutos después. Yo seguía presionando su pecho. Seguía contando. Seguía rogando. Ellos me apartaron con gentileza. Uno de ellos, un chico joven de no más de 30 años, me miró con esos ojos que ya habían visto demasiada muerte. Señora, lo sentimos. Hicimos todo lo posible. No lloré en ese momento. No pude. Era como si todas mis lágrimas se hubieran convertido en piedras dentro de mi pecho. Solo me quedé ahí sentada en el suelo de mi cocina mirando el cuerpo de Rafael cubierto con una sábana blanca. El anillo. Su anillo de bodas. Estaba en el suelo junto a la mesa. Se había caído de su dedo cuando cayó. Lo recogí. Todavía estaba tibio. Lo apreté en mi puño, y ahí finalmente las lágrimas llegaron. Pablo llegó esa misma tarde desde Valencia. Tomó el primer ave cuando le llamé. Cuando entró por la puerta de nuestro piso, cuando me vio sentada en el sofá de la sala con el anillo de Rafael en mi mano, corrió hacia mí y me abrazó. Mamá, lo siento tanto. Lloramos juntos. Mi hijo, mi único hijo, el niño que Rafael y yo criamos con tanto amor, me sostenía mientras yo me desmoronaba. En ese momento, en ese abrazo, pensé, al menos tengo a Pablo, al menos no estoy completamente sola. Te tengo a ti, me susurró al oído. Siempre voy a cuidarte, mamá. Como papá te cuidó, yo voy a hacerlo. Le creí. Por supuesto que le creí. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo iba a saber que 3 años después, ese mismo hijo me pediría que saliera de su casa y... El funeral fue en la iglesia de Saint Josep Oriol, en el barrio Gothic. Rafael no era especialmente religioso, pero su madre lo había sido, y sentía que debíamos honrar esa tradición. La iglesia estaba llena. Clientes de sus ferreterías, vecinos, amigos de la infancia, compañeros del club de pádel. Todo Barcelona parecía haber venido a despedir a Rafael Romero. Yo me senté en la primera fila con Pablo a mi lado. Llevaba puesto mi vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre 5 años atrás. No tenía fuerzas para comprar uno nuevo. El anillo de Rafael estaba en mi bolso dentro de una cajita de terciopelo azul que encontré en su buró. Durante la misa el padre Enrique habló de Rafael, de su generosidad, de su trabajo duro, de su amor por su familia. Rafael Romero fue un hombre que construyó cosas que duran, dijo. No solo ferreterías y casas, sino relaciones, valores, un legado de honestidad y esfuerzo. Cada palabra era un puñal en mi corazón porque sabía que era verdad. Rafael había sido todo eso y más. Había sido mi compañero, mi mejor amigo, mi ancla. Y ahora se había ido dejándome a la deriva en un océano que de repente se sentía demasiado grande, demasiado frío. Esa noche de vuelta en casa, Pablo se quedó conmigo. Preparé una cena simple, tortilla de patatas, ensalada, pero ninguno de los dos comió mucho. Nos sentamos en la sala en silencio, mirando las fotos familiares que decoraban las paredes. ¿Cómo voy a hacer esto sola?, le pregunté. Pablo tomó mi mano. No estás sola, mamá. Me tienes a mí. Y papá dejó todo en orden. Vas a estar bien económicamente. No tienes que preocuparte por dinero. Era cierto. Rafael siempre fue meticuloso con las finanzas. Pero en ese momento, sentada en esa sala que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía, no me importaba el dinero. Solo quería a mi esposo de vuelta. Te extraño tanto, Rafael. Susurré a la fotografía de nuestra boda que colgaba sobre la chimenea. En ella éramos tan jóvenes. Yo tenía 25 años, llevaba un vestido blanco sencillo, un velo de encaje. Rafael, con su traje gris oscuro, me miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y durante 33 años me hizo sentir exactamente así. 3 meses después del funeral, el abogado de Rafael me citó en su oficina. El señor Navarro era un hombre mayor de unos 65 años, con bigote canoso y modales formales de la vieja escuela.
Su despacho estaba en Passeig de Gràcia, en uno de esos edificios modernistas que hacen de Barcelona una ciudad única. Era una tarde de junio. El calor comenzaba a apretar en la ciudad. Yo llevaba un vestido gris perla, el mismo que Rafael me había regalado en nuestro 30º aniversario. Me puse el anillo de Rafael en mi dedo anular derecho. Todavía me quedaba grande, pero quería llevarlo conmigo. La secretaria del señor Navarro, una mujer eficiente de mediana edad, me ofreció café. Lo rechacé. Mi estómago no toleraba nada desde la muerte de Rafael. Había perdido 8 kilos. Mi ropa me quedaba holgada. Los espejos me mostraban a una mujer que parecía una versión fantasmal de quien había sido. «Señora Romero», dijo el señor Navarro, indicándome que me sentara frente a su escritorio de caoba. «Gracias por venir. Sé que estos meses han sido difíciles para usted». «Lo han sido», respondí. Mi voz sonaba plana, sin emoción. Era como si todas mis emociones se hubieran agotado en el funeral y ahora solo quedara este vacío. «Tenemos que revisar el testamento de su esposo», continuó. Abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Don Rafael fue muy meticuloso. Dejó todo en orden perfecto. Yo asentí mirando mis manos. El anillo brillaba bajo la luz de la lámpara del escritorio. «Usted es la única heredera, señora Romero. Todo pasa a su nombre. Las 3 ferreterías, el piso de Example, la casa de Sitges, las cuentas bancarias, las inversiones». Hizo una pausa, me miró por encima de sus lentes. «Estamos hablando de un patrimonio considerable, aproximadamente 4 millones de euros en activos totales». El número me golpeó como una ola fría. Sabía que Rafael había trabajado duro, que las ferreterías iban bien, que habíamos ahorrado. Pero nunca nos habíamos sentado a sumar todo. Nunca había pensado en términos de patrimonio. Solo pensaba en nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra vida juntos. «Don Rafael dejó instrucciones muy específicas», continuó el señor Navarro. «Usted tiene control total de todo. Puede administrarlo como mejor le parezca. Puede vender, invertir, gastar, lo que usted decida. Y cuando usted lo decida, puede heredarlo a su hijo Pablo». «Cuando yo lo decida», repetí. «Exacto. El testamento estipula que usted es la única dueña mientras viva. Pablo heredará solo después de su muerte, o si usted decide hacer cambios antes. Pero esa decisión es completamente suya». Me entregó una tarjeta de visita. «Este es el contador de confianza de don Rafael. Le recomiendo que se reúna con él, que revise todo con calma, que entienda exactamente lo que tiene en sus manos». Tomé la tarjeta. «Señor Javier Martínez, contador certificado. Una dirección en el Passeig de Gràcia». «Hay algo más, señora Romero». El señor Navarro sacó un sobre sellado con lacre rojo. «Don Rafael dejó esto para usted. Me pidió que se lo entregara en esta reunión. Y también dejó este otro sobre». Sacó un segundo sobre también sellado. «Este me pidió que se lo diera solo si alguna vez Pablo le pide que transfiera propiedades a su nombre». Miré los 2 sobres. Uno con mi nombre escrito en la letra inclinada de Rafael. El otro decía: «Abrir si Pablo pide transferencia de propiedades». «¿Por qué haría Rafael esto?», pregunté. El señor Navarro me miró con una mezcla de compasión y respeto. «Don Rafael me dijo algo el día que redactamos este testamento. Me dijo: Navarro, yo adoro a mi hijo, pero también conozco la naturaleza humana. El dinero cambia a las personas. Las influencias externas pueden torcer incluso a los mejores hijos. Quiero asegurarme de que Marisol esté protegida incluso de nuestro propio hijo si es necesario». Sus palabras me dejaron sin aliento. Rafael había previsto esto. Había imaginado que podría necesitar protección de Pablo. «No entiendo», susurré. «No tiene que entender ahora», dijo el señor Navarro con gentileza. «Solo tiene que saber que su esposo la amó lo suficiente como para protegerla incluso después de su muerte, y que construyó un sistema para asegurarse de que usted siempre tenga control de su propio destino». Salí de esa oficina con los 2 sobres en mi bolso, mareada, confundida. Barcelona estaba en pleno verano. Las ramblas estaban llenas de turistas. Los cafés servían vermut en terrazas bajo sombrillas. La vida continuaba como siempre, ajena a que mi mundo acababa de cambiar otra vez. Tomé un taxi de vuelta a casa. Durante el trayecto sostuve mi bolso contra mi pecho, sintiendo el peso de esos sobres. Una parte de mí quería abrirlos inmediatamente. Otra parte tenía miedo. ¿Qué sabía Rafael que yo no sabía mal?
Esa noche sola en mi piso abrí el primer sobre, el que llevaba mi nombre. La letra de Rafael llenaba 2 páginas. Lágrimas borraron mi visión antes de terminar la primera línea. Mi querida Marisol, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que te dejé sola demasiado pronto cuando aún teníamos tantos veranos por delante en Sitges, tantos cafés por tomar juntos, tantas cosas por decir. Perdóname por irme. Perdóname por no poder cumplir mi promesa de cuidarte toda mi vida. Pero aunque mi cuerpo ya no esté, mi amor sigue. Y este testamento es la forma en que ese amor te protege. Marisol, te conozco. Sé que eres generosa hasta la falta. Sé que darías tu último euro a quien lo necesite. Sé que pones las necesidades de los demás, especialmente de Pablo, antes que las tuyas propias. Es una de las razones por las que te amo, pero también es tu vulnerabilidad. El dinero cambia a las personas, mi amor. He visto cómo destruye familias, cómo convierte el amor en resentimiento, la generosidad en expectativa. No quiero que eso te pase a ti. Por eso dejé todo a tu nombre. Por eso puse protecciones. No porque no confíe en Pablo, él es nuestro hijo y lo amamos, sino porque sé que vivimos en un mundo donde las influencias externas pueden ser muy fuertes. Las parejas de nuestros hijos, sus amigos, las circunstancias. Todo puede cambiar lo que una persona cree que merece. Quiero que tengas poder, Marisol. Quiero que nadie pueda presionarte, manipularte o hacerte sentir que debes regalar lo que construimos juntos. Todo lo que tenemos es tuyo. Haz con ello lo que tu corazón te diga, pero hazlo porque tú quieres, no porque alguien más te lo pida. Y si algún día Pablo te pide que le transfieras propiedades, lee el segundo sobre. Lo preparé para ese momento específico. Te amo, mi Marisol. Siempre te amé. Siempre te amaré. Tuyo para siempre, Rafael. Lloré durante horas esa noche. Lloré por Rafael, por su amor, por su previsión. Lloré porque incluso muerto seguía cuidándome. Lloré porque de repente me sentí menos sola. El segundo sobre lo guardé en mi buró junto a la cajita azul que contenía el anillo de Rafael. No lo abrí. No podía imaginar un escenario en el que Pablo me pidiera que le transfiriera propiedades. Él me había dicho que siempre me cuidaría. Me había abrazado en el funeral. Me llamaba cada semana para preguntarme cómo estaba. ¿Por qué iba a necesitar protección de mi propio hijo? Qué ingenua fui. Le conté a Pablo sobre la herencia al día siguiente por teléfono. Mamá, me alegra que papá te dejara todo bien organizado, dijo. Su voz sonaba cálida, genuina. Ahora no tienes que preocuparte por nada. Tienes tu casa, tus ingresos, puedes vivir tranquila. Sí, tu padre siempre fue previsor. Y eventualmente, continuó Pablo, su tono cambiando sutilmente, todo eso va a ser mío, ¿verdad? Me detuve. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómoda. No fue la pregunta en sí, sino el tono, como si ya estuviera contando el dinero, como si mi muerte fuera solo un trámite pendiente. Eventualmente, repetí con cuidado, cuando yo ya no esté. Claro, claro, se apresuró a decir. No quise decir. Tú sabes lo que quise decir, mamá. Solo que me tranquiliza saber que papá te dejó todo organizado, y que algún día, cuando sea el momento adecuado, podré continuar el legado que ustedes construyeron. Colgamos poco después. Me quedé sentada en la sala con el teléfono en la mano, mirando el anillo de Rafael que descansaba en su cajita sobre la mesa de centro. Fue la primera vez que sentí un pequeño escalofrío, una incomodidad, una grieta diminuta en la imagen que yo tenía de mi hijo. Pero la ignoré, porque eso hacen las madres. ¿Verdad? Ignoramos las señales, justificamos, perdonamos antes de que haya algo que perdonar. Ojalá hubiera escuchado ese escalofrío. Ojalá hubiera entendido que Rafael incluso desde la tumba estaba tratando de advertirme. Pero el amor de madre es ciego, y yo todavía no había aprendido a ver. 6 meses después de esa conversación, Pablo me llamó emocionado. Mamá, tengo noticias. Dime, mi amor. Conocí a alguien. Mi corazón dio un salto. Pablo llevaba años soltero, enfocado en su trabajo en Valencia. La idea de que finalmente hubiera encontrado a alguien me llenó de alegría. Tal vez tendría nuera, tal vez nietos, tal vez mi casa volvería a llenarse de vida. ¡Qué maravilla! Cuéntame cómo se llama. Elena Vega. Tiene 28 años, es trabajadora social. La conocí en una conferencia sobre responsabilidad corporativa hace 3 meses. 3 meses y no me habías dicho nada, lo regañé suavemente. Quería estar seguro.
respondió. Pero mamá, ella es especial. Es inteligente, comprometida con causas sociales, hermosa. Creo que es la indicada. Me da mucho gusto, Pablo. ¿Cuándo la voy a conocer? Pronto, muy pronto. Voy a llevarla a Barcelona el próximo fin de semana. Quiero que la conozcas. Te va a encantar. El sábado siguiente preparé paella desde las 9 de la mañana. La paella valenciana era el plato favorito de Pablo, la receta que Rafael me enseñó cuando nos casamos. Compré los mejores ingredientes en el mercado de la Boquería: langostinos frescos, calamares, mejillones. El arroz perfecto. El azafrán auténtico. Puse la mesa con el mantel de hilo que mi madre me había bordado para mi boda. Arreglé flores frescas, rosas rojas del jardín de nuestra casa en Sitges, en el centro. Saqué la vajilla buena, la que solo usábamos en ocasiones especiales. Quería que todo fuera perfecto. Quería que Elena se sintiera bienvenida en nuestra familia. Llegaron a las 2 de la tarde. Desde la ventana los vi bajar del taxi. Pablo primero con una sonrisa enorme, luego ella. Elena era alta, delgada, con el tipo de cuerpo que sugiere horas en el gimnasio. Su cabello negro caía perfectamente liso hasta la mitad de la espalda. Llevaba un vestido blanco ajustado, tacones altos a pesar de que íbamos a estar en casa, y un bolso de marca que reconocí de los escaparates de Passaic de Gracia. Su maquillaje era impecable, delineador perfecto, labios rojos brillantes, piel sin un solo poro visible. Algo en mi pecho se apretó al verla, pero me dije a mí misma que eran solo nervios, que era natural sentir aprensión cuando conoces a la novia de tu hijo por primera vez. Abrí la puerta con mi mejor sonrisa. «Mamá, ella es Elena», dijo Pablo radiante. Elena extendió su mano. No me abrazó, solo la mano. Un apretón breve, formal. «Mucho gusto, señora Romero». Su voz era suave, casi infantil, pero sus ojos me recorrieron de arriba a abajo en 2 segundos, evaluándome, clasificándome, archivándome. «El gusto es mío, Elena. Bienvenida a nuestra casa. Pasa, por favor». Entraron. Elena miraba todo con atención: los techos altos, con molduras modernistas, los suelos de mosaico hidráulico original, los muebles que Rafael y yo habíamos elegido con tanto cuidado a lo largo de los años. «¿Qué casa tan grande?», dijo finalmente. Había algo en su tono. No era un cumplido. «Vivimos aquí desde hace 25 años», respondí. «Rafael y yo criamos a Pablo aquí». «Debe ser difícil mantenerla limpia», continuó Elena. «Tan grande, tantos rincones». «Me las arreglo». «¿Vive sola aquí, en toda esta casa?» «Sí». «Qué soledad, ¿no?». La forma en que lo dijo no era compasión. Era algo más. Lástima, tal vez. O peor, juicio. Pablo, ajeno a la tensión, tomó a Elena de la mano. «Ven, te enseño la casa». «Mamá, ¿verdad que no te importa?» «Claro que no, enséñale». Los vi subir las escaleras. Escuché a Elena hacer comentarios sobre cada habitación. «Un poco anticuado, ¿no? Estas cortinas deben tener años. El baño necesita una renovación urgente». Volví a la cocina. Mis manos temblaban mientras removía la paella. Rafael siempre me decía: «Confía en tu instinto, Marisol. Tu intuición nunca se equivoca». Y mi instinto me gritaba que algo no estaba bien con esta mujer. Pero era la novia de mi hijo, la mujer que Pablo había elegido. ¿Quién era yo para juzgarla después de conocerla apenas 5 minutos? Ay. Nos sentamos a comer a las 3. Serví la paella con orgullo. Los aromas llenaban el comedor: azafrán, marisco fresco, romero. Pablo cerró los ojos al probar el primer bocado. «Mamá, esto es gloria pura. Nadie hace paella como tú». Elena movía la comida en su plato con el tenedor. Probó un grano de arroz. Hizo una mueca casi imperceptible. «¿No te gusta?», pregunté tratando de mantener mi voz neutra. «Es solo que no como mariscos», respondió. «Estoy en una dieta específica. Paleo conoce solo proteína limpia y vegetales». «Oh, lo siento, no sabía. Puedo prepararte otra cosa. Tengo pollo ensalada». No se preocupe. Estoy acostumbrada. De todas formas, estoy controlando las calorías». Se dio palmaditas en el estómago plano. «Hay que cuidar la figura, ¿sabe?». La implicación colgó en el aire. Yo, con mis 8 kilos de menos desde la muerte de Rafael, todavía me veía más materna que ella. Más vieja. Más fuera de forma. Durante el almuerzo, Elena dominó la conversación. Habló de su trabajo en una ONG, de sus estudios de posgrado en trabajo social de su familia.
Mi madre es decoradora de interiores, dijo. Dolores Vega tal vez haya oído de ella. Tiene una empresa muy exitosa en Barcelona. Trabaja con las mejores familias de Sarriá y Pedralbes. No he oído de ella, admití. Oh, bueno, se mueve en círculos muy específicos. Hace poco rediseñó un ático en Diagonal Mar por 200.000. ¿Solo la consultoría puede imaginarlo? Dice que el hogar de una persona refleja quién es. Mientras hablaba, sus ojos recorrían mi comedor otra vez. Mis cortinas de damasco verde que Rafael y yo compramos en un viaje a Granada. Mis cuadros de paisajes catalanes. Mi vajilla de porcelana que había sido de mi abuela. Encontrándolos claramente insuficientes. Pablo no notaba nada. La miraba embelesado colgado de cada palabra. Cuando ella ponía su mano sobre la de él, cuando se inclinaba para susurrarle algo al oído, cuando se reía con esa risa aguda y musical, él se derretía. Mi hijo estaba enamorado, y yo tenía miedo. Después del almuerzo, Elena pidió usar el baño. Pablo y yo nos quedamos solos en el comedor. ¿Qué te parece, Ta? Preguntó, sus ojos brillantes de esperanza. Quería decirle la verdad. Quería decirle que esa muchacha me había hecho sentir pequeña en mi propia casa, que había criticado mi comida sin haberla probado realmente, que sus ojos fríos me hacían sentir juzgada, encontrada deficiente, que algo en ella me recordaba a las mujeres que Rafael y yo siempre habíamos evitado, superficiales materialistas calculadoras. Pero no lo hice. Miré el rostro de mi hijo. Ese rostro que había besado 1000 veces cuando era bebé. Esos ojos que me miraban con tanta esperanza esperando mi aprobación. ¿Cómo podía romper su corazón? Es muy bonita, dije finalmente. ¿Verdad? Y es tan inteligente, mamá. Tan comprometida con hacer el bien. Trabaja con familias vulnerables, con niños en riesgo. Tiene un corazón enorme. Eso es maravilloso, Pablo. Estoy muy enamorado, mamá. Creo que ella podría ser la madre de mis hijos. Esas palabras me golpearon en el pecho. La madre de mis nietos. La mujer que estaría en mi vida para siempre. Elena regresó del baño. Se había retocado el maquillaje. Ahora sus labios eran de un rojo aún más brillante. Señora Romero, gracias por el almuerzo. Fue muy... tradicional. Tradicional. La palabra sonaba como un insulto disfrazado de cumplido. De nada, Elena. Espero verte más seguido. Antes de irse, Elena me abrazó. Un abrazo mecánico sin calor, con sus brazos apenas tocándome. Pero se inclinó para susurrarme al oído tan bajo que solo yo pude escuchar. Pablo habla mucho de usted, de lo unidos que son, de lo mucho que lo cuida. Lo dijo como si fuera un problema, como si yo fuera un obstáculo. Los vi irse desde la puerta. Pablo se volvió para despedirse con un beso en mi mejilla. Te llamo mañana, mamá. Gracias por recibirnos. Hasta luego, mi amor. Cerré la puerta. Me quedé sola en el recibidor, en esa casa grande y vacía que Elena había encontrado solitaria. Fui a la sala. Tomé la cajita de terciopelo azul. Abrí la tapa. El anillo de Rafael brillaba bajo la luz de la tarde. No me gusta, le susurré al anillo como si él pudiera escucharme. No me gusta esa mujer para nuestro hijo. Pero el anillo no respondió. Y yo guardé mis dudas en el mismo lugar donde guardaba ese anillo, en el silencio, en la soledad, en el miedo de una madre a perder el amor de su único hijo. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Sonreímos, aceptamos, nos callamos, con tal de no crear conflicto, con tal de no ser la suegra difícil, con tal de mantener la paz. Ojalá hubiera hablado ese día. Ojalá hubiera confiado en mi instinto. Pero no lo hice. Y ese silencio, esa aceptación tácita, fue el primer paso hacia mi propia destrucción. Continuará. Palabra count, parte 1, aproximadamente 9. 100 palabras, fin de capítulo 3. La nuera. 18 meses después de conocer a Elena. La vida tiene una forma cruel de revelar sus verdades. A veces la revelación llega en un momento dramático, una confrontación, un descubrimiento explosivo. Pero otras veces la verdad se desliza hacia ti en un martes ordinario, cuando estás cuidando a tu nieto y el teléfono de tu nuera vibra sobre la mesa de la cocina. Así fue como comenzó mi despertar. Era mediados de octubre de 2022. Los árboles de Barcelona comenzaban a soltar sus hojas doradas.
Yo tenía 57 años y me sentía como si hubiera envejecido 10 más en los últimos 18 meses. Elena y Pablo se habían casado 6 meses atrás en una boda que me costó 85,000. Vivían en un piso en Valencia que yo había ayudado a pagar con 120,000 para el enganche. Y ahora tenían un bebé, mi nieto Mateo, de 6 meses. Mateo, mi alegría, mi esperanza, el niño de ojos oscuros que se parecía tanto a Pablo cuando era bebé. Cada vez que lo veía pensaba, esto vale la pena. Todas las tensiones con Elena, todos los gastos, todas las pequeñas humillaciones. Todo vale la pena por este niño. Pero ese martes todo cambió. Elena me había llamado esa mañana algo que rara vez hacía. Normalmente era Pablo quien servía de puente entre nosotras. Suegra, necesito un favor urgente. Su voz sonaba tensa. Dime, Elena. Mi madre tuvo que ir a Madrid por una emergencia de trabajo. Y yo tengo cita con el ginecólogo a las 3. Es importante, no puedo cancelarla. ¿Podría venir a cuidar a Mateo? Mi corazón dio un salto. Desde que Mateo nació había sido Dolores, la madre de Elena, quien había monopolizado el tiempo con el bebé. Ella se había mudado temporalmente durante 3 meses después del parto. Había establecido rutinas, horarios, reglas. Y yo, la abuela paterna, había quedado relegada a visitas supervisadas de 1 hora cada 2 semanas. Por supuesto, respondí tratando de no sonar demasiado ansiosa. ¿A qué hora necesitas que esté ahí? ¿Puede venir en 1 hora? La cita es a las 3 y está en el otro lado de la ciudad. Ahí estaré. Tomé el AVE a Valencia esa misma mañana. Durante el viaje de 3 horas, mi mente divagaba entre la emoción de pasar tiempo a solas con Mateo y la aprensión que siempre sentía al entrar en el piso de Pablo y Elena. Ese espacio nunca se había sentido acogedor para mí. Las pocas veces que había estado ahí sentía como si estuviera de visita en un museo donde no debía tocar nada. El piso estaba en Ruzafa, un barrio que se había puesto de moda. Edificio moderno, todo blanco y cristal, tan diferente de mi hogar en el Example, con sus techos altos y molduras modernistas. Elena abrió la puerta con Mateo en brazos. Llevaba pants deportivos de marca y una camiseta ajustada. Sin maquillaje se veía más joven, más vulnerable. Gracias por venir, suegra. De verdad se lo agradezco. Me pasó a Mateo. El bebé me miró con esos ojos enormes y oscuros y luego sonrió. Una sonrisa que iluminó todo mi mundo. Hola, mi amor, susurré besando su frente suave. Hola, mi cielo. Elena me dio instrucciones rápidas. Acaba de comer. Debe dormir en 1 hora. Los pañales están en su cuarto, las toallitas también. Hay leche materna en el refrigerador si la necesita, pero probablemente no. Estaré de vuelta en 2 horas máximo. No te preocupes, estaremos bien. Y por favor, agregó su tono volviéndose más firme, no le dé nada más que agua si se despierta. Nada de galletas, nada de zumo. Dolores es muy estricta con la dieta de Mateo. Dolores, siempre Dolores, la experta, la que sabía todo. Entendido, dije. Elena tomó su bolso, un Prada que reconocí porque Pablo me había mencionado que costó 2,000, y salió apresurada. La puerta se cerró y finalmente, después de meses de visitas supervisadas y tiempo limitado, estaba a solas con mi nieto. Solos tú y yo, mi amor, le dije a Mateo llevándolo a la sala. Finalmente, lo senté en mi regazo. Él me miraba con fascinación, sus manitas tratando de alcanzar mi collar. Le canté canciones de cuna, las mismas que le cantaba a Pablo hace 35 años. Duérmete, niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Mateo bostezó. Sus ojitos comenzaron a cerrarse. Lo mecí suavemente sintiendo su peso tibio contra mi pecho. Este momento, este simple y perfecto momento, hizo que todo el dolor de los últimos meses valiera la pena. Cuando estuvo profundamente dormido, lo llevé a su cuna. La habitación del bebé estaba decorada en tonos grises y blancos, minimalista y moderna. Nada como el cuarto que Rafael y yo habíamos preparado para Pablo, lleno de colores y juguetes de peluche. Pero no importaba. Mateo estaba aquí seguro, dormido. Lo cubrí con su mantita. Me quedé mirándolo durante largos minutos. Mi nieto, la continuación de Rafael y mía. La prueba de que nuestro amor seguía existiendo en el mundo. Salí de su cuarto sin hacer ruido. Eran las 3:15. Elena había dicho que volvería en 2 horas. Tenía tiempo. Fui a la cocina. Tal vez podría preparar algo para cuando Elena regresara. Un té, unos sándwiches.
Algo que demostrara que yo no solo era útil para cuidar al bebé, sino que podía ser parte de esta familia. La cocina era espectacular, toda de acero inoxidable y mármol blanco. Encimeras impecables, electrodomésticos de última generación. El piso que yo había ayudado a pagar con 120,000. Abrí la alacena buscando té. Encontré una selección impresionante: té verde japonés, chai orgánico, rooibos sudafricano. Todo caro, todo innecesario. Puse agua a hervir. Mientras esperaba, mi mirada cayó sobre la mesa de la cocina. Y ahí estaba, el teléfono móvil de Elena. Lo había olvidado en su prisa por salir. Estaba sobre la mesa de cristal, boca arriba, la pantalla negra. No lo toqué. No era mi intención. Pero entonces la pantalla se iluminó sola. Una notificación de WhatsApp. Y vi el nombre Dolores. Y vi el mensaje: ¿ya hablaste con Pablo sobre el fideicomiso? Mi mano se detuvo a medio camino hacia la tetera. El fideicomiso, ¿qué fideicomiso? La pantalla se apagó. Mi corazón latía más rápido. No debía leer. Era privado. Era invasivo. La pantalla se iluminó otra vez. Otro mensaje de Dolores. Tienes que presionar más. Si la vieja no pone el piso a nombre de él, todo se complica. El mundo se detuvo. La vieja. Yo era la vieja. El piso. Mi piso en Example. El que Rafael y yo compramos juntos. El que estaba a mi nombre. Mis manos temblaban. La tetera silbaba, pero no la escuchaba. Solo podía mirar ese teléfono como si fuera una serpiente lista para morder. No lo toques, me dije. No es tuyo. No debes. Pero otra voz más fuerte, más urgente, decía: necesitas saber. Necesitas ver. Extendí mi mano. Tomé el teléfono. No tenía contraseña en la pantalla de bloqueo. Podía ver los mensajes entrantes sin desbloquear. Otro mensaje apareció mientras lo sostenía. Acuérdate lo que hablamos. Mientras todo esté a nombre de ella, ustedes no tienen control. Necesitas que Pablo sea más firme. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Y no le digas nada de lo de Málaga todavía. Primero asegura el piso de Barcelona. Málaga. Mis rodillas se debilitaron. Me senté en una de las sillas de diseño de la cocina, todavía sosteniendo el teléfono. La pantalla se apagó. La volví a encender con un toque. Los mensajes seguían ahí brillando con su verdad venenosa. Miré hacia la puerta del cuarto de Mateo. Todavía dormía. El apartamento estaba en silencio excepto por la tetera que seguía silbando. La apagué con manos temblorosas. Volví a mirar el teléfono. Sabía que no debía. Sabía que cruzar esta línea cambiaría todo. Pero la palabra Málaga resonaba en mi cabeza. ¿Qué había en Málaga? Deslicé el dedo sobre la pantalla. Pedía código de acceso. Por supuesto, no podía entrar al teléfono completamente, pero podía ver el hilo de mensajes en la pantalla de notificaciones. Toqué para expandir. WhatsApp me dejó ver los últimos mensajes sin desbloquear el teléfono. Dolores. ¿Ella ya firmó algo? Elena no. Pablo dice que su madre es terca. Dolores. Tienes que usar al bebé, que sienta que está siendo egoísta con su propio nieto. Elena, ya lo intento. Pero es difícil, no es tonta. Dolores. Ninguna mujer de esa edad que vive sola en un piso de 1.2 EM es lista. Es egoísta. Usa eso. Cerré los ojos. Las lágrimas quemaban detrás de mis párpados. Egoísta. Vieja. Tonta. Esto es lo que pensaban de mí. Pero había más. Seguí leyendo el hilo que podía ver. Dolores. El plan es simple. Consiguen el piso a nombre de Pablo. Luego lo usan como garantía para el negocio de Málaga. Elena, ¿y si ella se niega? Dolores. No se va a negar si lo presentas bien. Dile que es por el futuro de Mateo, que quieren invertir en el futuro de su nieto. Las viejas son sentimentales. Elena, Pablo está nervioso. Dice que su madre puede sospechar. Dolores. Por eso tienes que mantenerla alejada del bebé. Si está desesperada por ver a Mateo, hará lo que sea. Es manipulación básica, Elena. El teléfono casi se me cae de las manos. Mantenerme alejada de Mateo. No porque Dolores fuera mejor abuela, no porque yo no supiera cuidar bebés, sino como táctica, como manipulación. Todo encajó de repente como piezas de un rompecabezas horrible. Los meses sin poder ver a Mateo, las visitas cortas y supervisadas, las recomendaciones de Dolores sobre cuándo y cómo podía interactuar con mi nieto. No era protección, era control. Me levanté de la silla, caminé hacia el fregadero, abrí el grifo. Mojé mi cara con agua fría. Respiré.
Intenté calmar el pánico que crecía en mi pecho como una bestia enjaulada. El teléfono seguía en la mesa. Lo miré. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. ¿Qué era lo de Málaga? Volví a tomar el teléfono. Busqué en las notificaciones anteriores. Deslicé hacia arriba. Había más mensajes de días atrás. Muchos más. Dolores 3 días atrás. Pablo ya le pidió lo del piso. Elena lo intentó. Ella dijo que lo pensaría. Dolores. No es suficiente. Tiene que firmar. Necesitamos esos papeles firmados antes de fin de año. Elena, ¿por qué tanta prisa? Dolores. Porque el negocio en Málaga no va a esperar. Si Pablo no asegura el capital, pierden la oportunidad. Elena, no entiendo por qué no pueden sacar un préstamo normal. Dolores. Porque los bancos preguntan demasiado. Necesitan capital limpio. El piso de la vieja es perfecto. Más abajo encontré mensajes de hace 2 semanas. Dolores, ¿cómo va la cosa con Andrea? Mi corazón se detuvo. ¿Andrea? ¿Quién era Andrea? No había respuesta de Elena a eso. El siguiente mensaje era de Dolores otra vez. Dolores, dile a Pablo que tenga cuidado. Si Marisol se entera de Málaga antes de firmar el piso, todo se complica. Entré en pánico total. Andrea, Málaga, un negocio, capital. Todo giraba alrededor de mi piso. ¿Y quién demonios era Andrea? En ese momento escuché a Mateo llorar suavemente desde su cuarto. El sonido me sacó de mi trance. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y corrí hacia mi nieto. Mateo estaba despierto, sus bracitos extendidos hacia mí. Lo cargué, lo mecí, le canté hasta que se calmó. Pero mi mente no paraba. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Elena llegaría en menos de 1 hora. No podía dejar que supiera que había visto los mensajes. No podía mostrar mi mano todavía. Me senté en la mecedora del cuarto de Mateo con el bebé en mis brazos. Él se aferró a mi blusa, sus ojitos me miraban con total confianza. Y en ese momento, sosteniendo a mi nieto, supe lo que tenía que hacer. No iba a ser la víctima. No iba a ser la vieja que manipulaban. No iba a regalar lo que Rafael y yo construimos a personas que me llamaban egoísta a mis espaldas. Iba a luchar, pero primero necesitaba información. Necesitaba entender el alcance completo de la traición. Necesitaba saber quién era Andrea, qué era lo de Málaga, y hasta dónde llegaba el plan de mi propio hijo para robarme. Porque si algo me había enseñado Rafael, era esto en la guerra: la información es poder. Y yo acababa de descubrir que estaba en guerra. Elena regresó a las 5:30, media hora más tarde de lo prometido. Entró apresurada con las mejillas sonrojadas. Perdón, suegra. El tráfico estaba horrible. ¿Cómo estuvo todo? Le pasé a Mateo. Mi voz era calmada, controlada. Todo perfecto. Durmió 1 hora, comió un poco. Estuvo feliz. Qué bien. Elena besó a Mateo en la frente. Luego miró alrededor buscando algo. Sus ojos se posaron en la mesa de la cocina. Ah, ahí está mi teléfono. Sabía que lo había olvidado en algún lado. Lo tomó, revisó la pantalla. Yo contuve la respiración. Podría ver que había sido tocado. Dejarían los mensajes alguna marca de haber sido leídos. Pero Elena solo sonrió. Gracias de nuevo por venir. Sé que es mucho pedir. Para nada. Es mi nieto. Siempre que me necesiten aquí estaré. Las palabras me supieron amargas en la boca, pero las dije con una sonrisa. Elena me acompañó a la puerta. Pablo llegará tarde hoy. Viaje de negocios a Málaga. Málaga. Oh, dije manteniendo mi voz neutra. No sabía que tenía viajes de trabajo ahí. Sí, va como 2 veces al mes. Algo de logística con un nuevo cliente. Elena sonrió. Pero bueno, es trabajo. Hay que pagar las cuentas, ¿no? Claro, respondí. Hay que pagar las cuentas. Me despedí. Bajé al vestíbulo del edificio. Salí a la calle. Caminé 2 cuadras antes de permitirme detenerme, apoyarme contra una pared y finalmente dejar que las lágrimas cayeran. 2 veces al mes en Málaga. Andrea. El negocio. El piso. Pablo, mi hijo, mi único hijo, estaba conspirando con su suegra para robarme. Y Elena, a quien había recibido en mi casa, a quien había pagado una boda de 85,000, era parte del plan. ¿Pero quién era Andrea? Saqué mi teléfono. Con manos temblorosas busqué el número del señor Navarro. Era casi las 6 de la tarde, probablemente ya no estaría en su oficina.
pero contestó al segundo timbrazo. Señora Romero, qué sorpresa. ¿Cómo está? Señor Navarro, mi voz se quebró. Necesito verlo. Urgente. Es sobre el testamento de Rafael. Hubo una pausa. Luego, ¿pasó algo? Pablo, creo que Pablo está tratando de quitarme el piso. Otra pausa más larga. Señora Romero, ¿recuerda el sobre que le di? ¿El que su esposo dejó para abrir si Pablo pedía transferencia de propiedades? Sí. Creo que es momento de abrirlo, y creo que debemos activar las protecciones del testamento. ¿Puede venir a mi oficina mañana a primera hora? Ahí estaré. Bien, y señora Romero, una cosa más. No le diga nada a Pablo, ni a nadie, hasta que tengamos un plan. Entendido. Colgué. Me quedé de pie en esa calle de Valencia rodeada de gente que pasaba ajena a que mi mundo acababa de colapsar por segunda vez. La primera vez fue cuando Rafael murió. Esta vez era diferente, porque esta vez la traición venía de mi propia sangre. Tomé un taxi al tren. Durante el viaje de regreso a Barcelona miré por la ventana. El paisaje español pasaba en un borrón de campos dorados y cielos oscureciéndose. Y pensé en Rafael, en su carta, en sus advertencias. El dinero cambia a las personas, Marisol. Las influencias externas pueden torcer incluso a los mejores hijos. Había tenido razón. Como siempre, mi teléfono vibró. Un mensaje de Pablo. Mamá Elena me dijo que viniste a cuidar a Mateo. Gracias. Eres la mejor abuela del mundo. Te quiero. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una puñalada. La mejor abuela del mundo. Mientras planeaba robarme. Te quiero. Mientras conspiraba con su suegra. No respondí. Guardé el teléfono. Cuando llegué a casa esa noche fui directo a mi buró. Saqué el sobre sellado. El que decía abrir si Pablo pide transferencia de propiedades. Pablo no me lo había pedido formalmente todavía. Pero ahora sabía que lo haría. Era solo cuestión de tiempo. Rompí el sello. Mis manos temblaban tanto que casi no podía abrir el sobre. Adentro había 3 cosas. Primero, otra carta de Rafael. Segundo, un documento legal. Tercero, una tarjeta de visita, investigador privado Miguel Serrano. Casos familiares y financieros. Leí la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi querida Marisol, si estás leyendo esto, significa que lo que temí está pasando. Pablo te está presionando por el piso o por las ferreterías o por algo. Significa que las influencias externas han logrado lo que yo esperaba evitar, convertir a nuestro hijo en alguien que antepone el dinero al amor. No llores, mi amor. Esto no es tu falla. No es que criamos mal a Pablo. Es simplemente que el mundo tiene sus tentaciones y no todos somos lo suficientemente fuertes para resistirlas. El documento adjunto activa una cláusula especial en mi testamento. Es un fideicomiso blindado. Una vez activado hace 3 cosas. 1. Protege todos tus activos de cualquier reclamación o presión. 2. Inicia automáticamente una investigación financiera sobre cómo Pablo ha estado manejando cualquier dinero que le hayas dado. 3. Congela cualquier posibilidad de transferencia de propiedades hasta que un tribunal determine que no hay coerción involucrada. Lleva este documento al señor Navarro. Él sabe qué hacer. Y llama al investigador Serrano. Págale lo que pida. Necesitas saber la verdad completa antes de tomar decisiones. Porque Marisol, aquí está la parte difícil. Si activas esto, va a doler. Pablo se va a enojar. Va a sentirse traicionado. Va a decir cosas horribles. Pero mi amor, el amor verdadero a veces tiene que ser duro. A veces amar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. No le des el piso. No le des las ferreterías, no le des nada hasta que demuestre que lo merece, no por ser tu hijo, sino por ser un hombre de honor. Y si nunca lo demuestra, entonces deja que lo herede después de tu muerte, como yo planeé originalmente. Pero vive tu vida con dignidad. No dejes que nadie, ni siquiera Pablo, te robe tu paz. Te amo, siempre te amé. Y desde donde estoy ahora sigo cuidándote. Tuyo eternamente, Rafael. Me quedé despierta toda la noche leyendo y releyendo esa carta, mirando el anillo de Rafael que brillaba en la oscuridad. Rafael había sabido, había previsto exactamente esto, y me había dado las armas para defenderme. Ahora solo tenía que tener el coraje de usarlas.
La oficina del investigador Miguel Serrano estaba en un edificio discreto en Gracia, lejos de los despachos lujosos de Passeig de Gracia. Tercer piso sin ascensor. Una puerta de madera con una placa pequeña, M. Serrano, Investigaciones Privadas. Era miércoles por la mañana, 2 días después de haber visto los mensajes en el teléfono de Elena. 2 días de apenas dormir, de darle vueltas a cada conversación que había tenido con Pablo en los últimos 2 años. 2 días de preguntarme cómo no había visto lo que ahora parecía tan obvio. Toqué la puerta. Una voz masculina respondió, «Adelante». Miguel Serrano tenía unos 50 años, complexión robusta, cabello gris muy corto. Vestía jeans y camisa blanca. Nada de traje. Su oficina era pequeña, pero organizada, un escritorio con computadora, archivadores metálicos, una cafetera que olía a café recién hecho. «Señora Romero», dijo levantándose para estrechar mi mano. «Su esposo me contrató hace 5 años. Me puso en retainer por si acaso. Rafael le pagó por 5 años. Pagó por 10, de hecho. Me dijo que esperaba no necesitar mis servicios, pero que si llegaba el día quería asegurarse de que yo estuviera disponible inmediatamente». Señaló una silla. «Por favor, siéntese. Y cuénteme todo». Durante la siguiente hora le conté todo. Los mensajes de Dolores, la conspiración para quitarme el piso, las visitas al Málaga, el nombre Andrea que había aparecido en los mensajes, los 258.000 que ya le había dado a Pablo en los últimos 2 años. Serrano tomaba notas en una libreta. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé se recostó en su silla. «Tengo buenas y malas noticias», dijo. «Deme primero las malas». «La mala noticia es que esto es probablemente peor de lo que usted piensa. Si Dolores Vega está involucrada, la conozco de reputación, trabaja en ciertos círculos. Esto está muy bien planeado. Y si hay una Andrea en Málaga a quien Pablo visita 2 veces al mes, bueno». Hizo una pausa. «Probablemente no es por negocios». El aire se me escapó de los pulmones. «¿Cree que Pablo está...?» No puedo asegurarlo sin investigar, pero en mi experiencia, cuando un hombre casado viaja con frecuencia a la misma ciudad y su esposa no se preocupa por ello, generalmente es porque ella ya lo sabe, o peor, porque le conviene. «Dios mío». «La buena noticia», continuó Serrano, «es que su esposo me dejó recursos y autorización para investigar exhaustivamente. Puedo tener respuestas en 72 horas. Fotografías, registros bancarios, todo lo que necesita para saber la verdad completa. Hágalo. Va a doler, señora Romero. Cuando investigo casos familiares siempre encuentro cosas que la gente preferiría no saber. Necesito saberlo. Todo». Serrano asintió. «Muy bien. Voy a necesitar algunos datos: número de cuenta de Pablo, si lo tiene, placas de su auto, dirección exacta en Valencia. Y necesito que no haga nada sospechoso. No confronte a nadie. No cambie su comportamiento. Si Pablo o Elena sospechan que usted sabe algo, esconderán evidencia». «Entiendo. Me pasó un contrato. Esto es formalidad. Ya está pagado, pero necesito su firma autorizando la investigación». Firmé sin dudar. Esa tarde fui a la oficina del señor Navarro. Le llevé el documento que Rafael había dejado en el sobre. Navarro lo leyó con atención, sus cejas levantándose mientras avanzaba en las páginas. «Don Rafael era un genio legal», dijo finalmente. «Esto es impresionante y aterrador». «¿Qué hace exactamente?» «Activa algo llamado un fideicomiso blindado preventivo. Es complicado legalmente, pero básicamente hace esto. Si usted firma este documento hoy, todas sus propiedades quedan protegidas bajo un fideicomiso especial. Nadie puede tocarlas, venderlas, hipotecarlas o transferirlas sin aprobación de un tribunal. Ni siquiera yo, ni siquiera usted. Es una protección contra coerción. Si alguien la está presionando para firmar algo, no puede hacerlo aunque quiera, porque legalmente ya no tiene ese poder. El fideicomiso lo tiene». «¿Y qué pasa con Pablo, con su herencia?» «Se mantiene exactamente como estaba en el testamento original. Pablo heredará todo después de su muerte, pero ni un día antes, y cualquier intento de presionarla quedará registrado legalmente. Hay más», continuó Navarro. «El fideicomiso incluye una cláusula de investigación automática. Si se activa, un auditor independiente revisará todas las transacciones financieras entre usted y Pablo en los últimos 5 años. Todo dinero que usted le haya dado, cómo lo usó, si lo usó para los propósitos que dijo».
Mi corazón latió más rápido. ¿Y si descubren que lo usó para otras cosas? Entonces el fideicomiso puede congelar activos de Pablo, no como castigo sino como protección, para asegurarse de que el dinero de su esposo no está siendo desviado a propósitos ilegales o fraudulentos. Dios mío, Rafael pensó en todo. Don Rafael me dijo algo el día que redactamos esto. Me dijo, Navarro, si algún día mi hijo presiona a Marisol por dinero, no será porque es malo, será porque está siendo influenciado o manipulado, y en ese caso el mayor acto de amor que Marisol puede hacer es decir no. Pero va a necesitar ayuda legal para tener la fuerza de hacerlo. Navarro me miró. ¿Quiere activar esto? Pensé en los mensajes de Dolores, en la vieja, en mantenerme alejada de Mateo como táctica de manipulación, en Andrea quien quiera que fuera. Sí, dije. Actívelo. Firmé el documento. Navarro llamó a su secretaria, quien entró con una notaria. Me hicieron firmar múltiples copias, sellos, timbres, fotografías de identificación. Todo muy oficial, todo irreversible. Cuando terminamos, Navarro guardó todos los documentos en un sobre manila. Esto va al registro hoy mismo. Para mañana al mediodía estará activo. Cualquier intento de transferir sus propiedades será automáticamente bloqueado. Pablo lo sabrá, no inmediatamente, pero si intenta algo como pedirle que firme una escritura, el notario le informará que la propiedad está bajo fideicomiso y no puede transferirse. En ese momento sí lo sabrá. Bien, salí de la oficina de Navarro sintiéndome extraña. Por un lado aliviada, Rafael me había dado las herramientas para protegerme. Por otro lado triste, porque protegerme significaba aceptar que necesitaba protección de mi propio hijo. Las 72 horas que esperé el informe de Serrano fueron las más largas de mi vida. Pablo me llamó 2 veces. Conversaciones normales superficiales. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mi amor. ¿Necesitas algo? No estoy bien. Mentiras. Mentiras amables que decimos para mantener la paz mientras nuestro mundo se desmorona por dentro. El viernes por la tarde Serrano me llamó. Tengo el informe. Puede venir a mi oficina. Voy para allá. Esta vez subí esas escaleras con miedo. Parte de mí no quería saber. Pero la parte más fuerte, la parte que Rafael había cultivado durante 33 años de matrimonio, necesitaba la verdad. Serrano tenía un folder grueso sobre su escritorio. Me senté. Él me pasó un vaso de agua antes de empezar. Señora Romero, encontré muchas cosas. ¿Quiere que se lo diga todo de una vez o poco a poco? Todo, de una vez. Abrió el folder. Dentro había fotografías impresos de movimientos bancarios, capturas de pantalla. Empecemos con Andrea. Puso una fotografía frente a mí. Una mujer joven, quizás 26 o 27 años. Cabello castaño, sonrisa bonita. En la foto estaba en una terraza de café riendo. La foto parecía tomada desde cierta distancia. Andrea Montoya, 26 años. Trabaja en el departamento de logística de la empresa de Pablo en la sucursal de Málaga. Ella y Pablo han sido vistos juntos múltiples veces en los últimos 11 meses. Puso más fotografías. Pablo y Andrea entrando a un restaurante. Pablo y Andrea caminando por la playa. Pablo y Andrea besándose en el estacionamiento de un hotel. Cerré los ojos. Respiré. Lo siento, dijo Serrano gentilmente. Continúe. Los viajes de Pablo a Málaga no son todos por trabajo. De sus últimas 10 visitas, 6 no coincidieron con ninguna reunión de negocios. Se hospeda en el Hotel Barceló, habitación que paga en efectivo. Andrea lo visita ahí. Elena lo sabe. Eso me lleva al siguiente punto. Serrano sacó más documentos. Intercepté comunicaciones entre Dolores Vega y Pablo. Email, no WhatsApp. Más difícil de encontrar, pero lo logré. Me pasó impresiones de emails. Leí de Dolores Vega, para Pablo Romero asunto. El plan, Pablo, Elena está preocupada, pero yo la estoy manejando. Lo importante es conseguir el piso de tu madre, antes de que hagas cualquier movimiento con Andrea. Si Marisol se entera del divorcio antes de firmar, jamás te dará nada. Primero asegura el piso, úsalo como garantía para el negocio de Málaga. Después pides el divorcio. El timing es crucial. Otro email de Pablo Romero para Dolores Vega. Asunto re, el plan Dolores, mi madre no es tonta. Está empezando a hacer preguntas. ¿Y si sospecha algo? Respuesta de Dolores. Usa a Mateo. Las abuelas harían cualquier cosa por ver a sus nietos. Hemos limitado su acceso por una razón.
Cuando esté desesperada, cederá. Tuve que detenerme. Las lágrimas hacían imposible leer. «Hay más», dijo Serrano. ¿Quiere que continúe?, asentí limpiándome los ojos. El dinero que usted le dio a Pablo. Serrano puso una hoja de cálculo frente a mí. Rastreé cada euro de los 258,000 que le ha dado en 2 años. Aquí está cómo lo usó realmente. Leí la hoja. 85,000 boda real gastado en la boda. 120,000 piso Valencia, 100,000 fueron al piso. 20,000 fueron transferidos a una cuenta conjunta de Pablo y Andrea Montoya. 18,000 muebles bebé. 5,000 en muebles. 13,000 a la cuenta Pablo Andrea. 35,000 auto Elena. 15,000 al auto. 20,000 depósito de un apartamento en Málaga, a nombre de Andrea Montoya. En total, dijo Serrano, de los 258,000, que usted le dio aproximadamente 53,000, fueron desviados a Andrea o a inversiones conjuntas con ella. Me sentí mareada. Mi dinero, el dinero de Rafael, lo usó para su amante. Sí. Y Elena sabe, esa es la pregunta interesante. Serrano sacó más emails. Mire esto, es de hace 3 semanas. De Elena Vega. Para Dolores Vega. Asunto ya no puedo más. Mamá, encontré mensajes de Pablo con esa mujer. Están planeando un negocio juntos. Están planeando un futuro. ¿Qué hago? Respuesta de Dolores, cálmate. Usa esto a tu favor. Si Pablo quiere divorciarse para estar con Andrea, que lo haga después de conseguir el dinero de Marisol. Tú puedes pedir divorcio primero, quedarte con la mitad de todo lo que él obtenga. Es matemáticas simples, Elena. Cerré el folder. No podía leer más. Entonces Elena descubrió hace 3 semanas, dije con voz plana, y su madre la convenció de que siguiera con el plan para sacar dinero primero. Exacto, y hay algo más que debes saber. Serrano dudó. El negocio de Málaga. ¿Qué con eso? No existe, o al menos no es lo que Pablo le ha dicho a Elena. Investigué a Andrea. Su padre tiene una empresa de logística en quiebra. Pablo está planeando comprarla usando su piso como garantía, pero los números no cuadran. Es una inversión terrible. Probablemente perderá todo el dinero. ¿Por qué lo haría? Porque está enamorado, o cree que lo está. Hombres de 40 años hacen tonterías cuando una mujer de 26 les presta atención. Me quedé sentada en silencio asimilando todo. Mi hijo me estaba robando para financiar una vida con su amante. Mi nuera lo sabía y había decidido seguir adelante para sacar más dinero primero. Y Dolores Vega, esa mujer que sonreía en mi casa mientras tomaba té, era la maestra manipuladora detrás de todo. ¿Qué recomienda que haga? Pregunté finalmente. Nada, todavía. Nada. Usted ya activó el fideicomiso. Sus activos están protegidos. Ahora tiene que esperar a que ellos hagan su movimiento. Cuando Pablo le pida formalmente el piso, cuando venga con documentos para firmar ahí, es cuando lo confronta. Con evidencia. Con todo esto. Señaló el folder. Pero antes hay alguien más que creo que debería hablar con usted. ¿Quién? Elena. Continuará en siguiente respuesta debido al límite de longitud. Llevamos aproximadamente 7,500 palabras hasta aquí. Continuaré con los capítulos 8-11 para completar las 8,000 palabras de la parte 2 semanas después de la cena de confrontación. Hay un silencio particular que llega después de una guerra. No es paz, no es reconciliación. Es el silencio de las ruinas cuando el humo se disipa y finalmente puedes ver la magnitud de la destrucción que causaste, que causaron juntos. Ese silencio llenaba mi casa en el Example, aquella mañana de jueves 2 semanas después de que saliera de la casa de Pablo sin mirar atrás. 2 semanas desde que dije esas 3 palabras a Dolores, quédate con él. 2 semanas de silencio absoluto. No había llamado a Pablo. Él no me había llamado a mí. Era como si hubiéramos firmado un pacto tácito de no agresión, ambos demasiado heridos, demasiado orgullosos, demasiado furiosos para dar el primer paso. Pero ese silencio estaba a punto de romperse. Eran las 7 de la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café como había hecho durante décadas. El mismo café con canela que Rafael amaba. La misma taza que había usado desde que nos casamos. Las mismas rutinas que me mantenían anclada cuando todo lo demás se desmoronaba. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido.
Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero algo me hizo deslizar el dedo para responder. Dígame, señora Romero, una voz de mujer joven nerviosa. Soy Andrea Montoya, de Málaga. El café casi se me derrama de las manos. Andrea, la amante de Pablo, la mujer del folder de Serrano, la mujer por quien mi hijo había desviado 53,000 de mi dinero. ¿Cómo conseguiste mi número? Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Lo saqué del teléfono de Pablo. Señora, necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre Pablo. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, espere. Pablo está en problemas. Problemas serios. Y creo que usted es la única que puede ayudarlo. O al menos la única que debe saber la verdad. Algo en su tono me detuvo. No era la voz de una amante triunfante. Era la voz de alguien asustado. ¿Qué clase de problemas? No puedo decirlo por teléfono. ¿Podemos vernos? Yo puedo ir a Barcelona. Hoy mismo. Por favor. Debí colgar. Debí bloquear el número. Debí protegerme del siguiente golpe que sabía que vendría. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, esa necesidad de saber que había sido tanto mi fuerza como mi debilidad, toda la vida, ganó. Café El Magnífico en el Born, a las 11. Ahí estaré. Y señora Romero, gracias por darme esta oportunidad. Colgó. Me quedé mirando el teléfono preguntándome qué acababa de hacer. Estaba caminando hacia otra trampa. ¿Era esto parte de algún plan más elaborado de Dolores? Llamé a Serrano. Acabo de recibir una llamada de Andrea Montoya. Quiere reunirse conmigo. Silencio al otro lado. Luego, interesante, muy interesante. ¿Crees que es una trampa? Podría ser. O podría ser que las cosas se estén desmoronando más rápido de lo que pensábamos. El fideicomiso ha estado activo por 2 semanas. Los bancos de Pablo están respondiendo a las órdenes judiciales. Su empresa está haciendo una auditoría interna. Andrea podría estar viendo que el barco se hunde y quiere saltar antes de ahogarse. ¿Debería ir? Sí, pero no vaya sola. Yo estaré en el café en otra mesa. La estaré vigilando. Si algo se pone raro, intervengo. Gracias, Miguel. Marisol dijo usando mi nombre de pila por primera vez. Prepárese. Si Andrea vino hasta Barcelona para hablar con usted, lo que tenga que decir va a doler. A las 10:45 de la mañana, yo estaba sentada en una mesa del fondo de El Magnífico, uno de los cafés más antiguos del Born. Serrano estaba 3 mesas más allá, escondido detrás de un periódico con audífonos para grabarlo todo. Andrea llegó exactamente a las 11. La reconocí de inmediato de las fotografías del folder, pero en persona era diferente, más pequeña, más frágil, sin maquillaje, con el cabello en una cola de caballo, simple jeans y una sudadera. Parecía una estudiante universitaria, no la mujer fatal que había imaginado. Me vio, dudó, luego caminó hacia mi mesa. Señora Romero, dijo su voz apenas un susurro. Siéntate. Se sentó. Pidió un café solo cuando vino el mesero. Sus manos temblaban. No sé por dónde empezar, dijo. Empieza por el principio. Empieza por decirme cuánto tiempo llevas acostándote con mi hijo. Se sonrojó intensamente. 11 meses, desde enero de este año. ¿Sabías que estaba casado? Sí. ¿Sabías que tiene un hijo de 1 año? Sí. ¿Y aún así? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que no hay excusa. Sé que soy la mala de esta historia, pero necesitas saber que yo no sabía todo. No sabía lo de usted, lo del dinero, lo del plan. ¿Qué plan? Andrea respiró profundo. Sacó su teléfono, lo puso sobre la mesa entre nosotras. Pablo me ha estado mintiendo, y yo le he estado mintiendo a él, y Dolores nos ha estado mintiendo a los dos, y todo es un desastre, y yo solo quiero que pare. Desbloqueó su teléfono. Me mostró una conversación de WhatsApp, entre ella y Pablo. Pablo, Andrea, mi amor, ya casi lo tengo. El piso de mi madre. Una vez que lo firme, podemos empezar oficialmente nuestra vida. Andrea. ¿Cuándo crees que firmará? Pablo, pronto. Dolores está presionando desde su lado. Estoy presionando desde el mío. Mamá es terca, pero la tenemos acorralada. Usa a Mateo como palanca. Es su debilidad. Andrea. Me siento mal por ella, Pablo. Es tu madre. Pablo. Ella va a estar bien. Va a vivir en un piso más pequeño, más manejable.
Es mejor para ella. Y nosotros finalmente podremos estar juntos, abrir el negocio, casarnos. Casarnos. Mi hijo le había prometido matrimonio a esta mujer mientras todavía estaba casado con Elena. Sigue leyendo, dijo Andrea. Deslicé hacia arriba. Había más. Pablo, ¿ya depositaste los 20,000 que te di, Andrea? Sí. Gracias, mi amor. Mi padre está tan agradecido. Dice que con ese depósito puede salvar la empresa. Pablo, lo que sea por ti, princesa. Cuando tengamos el piso de mamá, usamos eso como garantía para el préstamo grande. 500,000. Suficiente para comprar la empresa de tu padre completamente y expandirla. Andrea, tu madre sabe que vas a hipotecar su piso. Pablo no necesita saber. Una vez que esté a mi nombre, puedo hacer lo que quiera con él. Las palabras nadaban frente a mis ojos. 500,000. Hipotecar mi piso. El piso que Rafael y yo pagamos durante 25 años. Hay más, dijo Andrea, su voz quebrándose. Esto es de hace 3 días. Pablo, Andrea, tenemos un problema. Mi madre activó algo en el testamento de mi padre. Mis cuentas están congeladas. La empresa me está investigando por gastos irregulares. Todo se está cayendo a pedazos. Andrea, ¿qué como? Pablo, no sé. Alguien debió decirle algo. Ahora hay un fideicomiso. No puedo tocar nada de su dinero. Y el auditor está rastreando cada euro que me dio en los últimos 2 años. Andrea, Pablo, los 53,000 que me diste. ¿De dónde salieron, Pablo? De mi madre. Pero ella no lo sabe. Le dije que eran para otras cosas. Andrea, me mentiste. Me dijiste que era tu dinero. Pablo, era mi dinero. Ella me lo dio. Es técnicamente mío. Andrea, le robaste a tu madre para darme dinero a mí. Pablo, no seas dramática. Ella tiene millones. Nunca lo iba a extrañar. Andrea, esto está mal, Pablo. Esto está muy mal. Ya no quiero ser parte de esto. Pablo, Andrea, espera. No te vayas. Te amo. Vamos a solucionarlo. Andrea, no. Lo siento. No puedo. Mi padre va a devolver el dinero. No quiero nada que venga de robar a tu madre. No había más mensajes después de eso. Levanté la vista hacia Andrea. Ella lloraba silenciosamente. Pablo me llamó anoche, dijo. Estaba borracho, llorando. Me dijo que lo había perdido todo. Su trabajo, su esposa, su dinero, su madre. Me suplicó que no lo dejara, que yo era lo único que le quedaba. ¿Y qué le dijiste? Le dije que lo sentía, que lo que tuvimos estuvo mal desde el principio, que yo tampoco podía estar con alguien capaz de robarle a su propia madre. Andrea se limpió las lágrimas. Señora Romero, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que soy parte del problema, pero vine aquí para decirle que lo que Pablo hizo, lo que hicimos, fue imperdonable, y usted merece saber toda la verdad. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿Qué ganas tú? Nada, no gano nada. De hecho, probablemente pierdo. Pablo va a odiarme por esto. Pero no puedo vivir siendo cómplice de robarle a una madre. Mi propia madre me crió sola después de que mi padre se fuera. Sé lo que es el sacrificio de madre. Y lo que Pablo le hizo a usted. Se le quebró la voz. Es monstruoso. Nos quedamos en silencio. El café se enfriaba entre nosotras. Los 20,000 que Pablo te dio, dije finalmente. ¿Los vas a devolver? Mi padre ya los devolvió. Los deposité esta mañana en la cuenta que Pablo usaba para transferirme dinero. No quiero nada que venga de usted. No me lo merezco. No, dije. No te lo mereces, pero al menos tienes la decencia de reconocerlo. Andrea se levantó. Señora Romero, si alguna vez Pablo intenta contactarla, si intenta pedir perdón o explicarse, no le crea. No hasta que demuestre con acciones, no con palabras, que ha cambiado. Porque el hombre que yo conocí estos 11 meses, ese hombre es capaz de mentir sin pestañear, de manipular, de usar el amor como arma. Lo sé, es mi hijo, lo creé. No, dijo Andrea firmemente. Usted no creó esto. Él eligió esto. Nosotros elegimos esto. Pero usted no tiene la culpa. Se fue. Serrano se acercó a mi mesa un minuto después. Lo grabé todo, dijo. Esta conversación confirma todo lo que ya sabíamos. Pablo desvió su dinero, planeaba hipotecar su piso, mintió a todos los involucrados. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos, porque Pablo está en caída libre, y cuando la gente cae o se estrella o busca a quien lo salve, me miró seriamente. Va a venir a usted Marisol, pronto, desesperado, y usted tiene que decidir ahora mismo,
¿Va a rescatarlo o va a dejarlo caer? No tuve que esperar mucho. Esa misma noche a las 10:30 escuché golpes en mi puerta. Fuertes, desesperados, urgentes. Miré por la mirilla. Pablo, pero no el Pablo que conocía. Este Pablo tenía barba de varios días, ojeras profundas, el cabello despeinado, ropa arrugada que parecía haber usado por días. Parecía un náufrago. «¡Mamá!», gritó desde el pasillo. «Mamá, por favor, abre. Necesito hablar contigo». Los vecinos iban a escuchar. Ya podía imaginar a la señora Martínez del 3B asomándose curiosa. Abrí la puerta. Pablo prácticamente se derrumbó hacia adentro. Olía a alcohol y a desesperación. Mamá sollozó. «Mamá, lo perdí todo. Todo». «Entra. Los vecinos no necesitan ver esto». Lo guié hacia la sala. Se dejó caer en el sofá, el mismo sofá donde había jugado de niño, donde había estudiado en la preparatoria, donde Rafael y yo lo habíamos consolado cuando se rompió el brazo a los 10 años. «¿Quieres agua?», pregunté mi voz neutra. «No quiero agua. Quiero...». «Necesito...». Mamá, no sé qué hacer. Me senté en el sillón frente a él, el mismo sillón donde Rafael solía sentarse a leer el periódico. Crucé las manos sobre mi regazo. «Cuéntame qué pasó». Y Pablo habló. Durante la siguiente hora las palabras salieron de él como un río desbordado. Todo lo que había estado conteniendo, todo lo que había negado, todo finalmente salió. El banco congeló mis cuentas hace una semana. Dijeron que había una orden judicial, que estaban investigando transferencias sospechosas. No podía sacar dinero, ni un euro. ¿Por qué transferencias sospechosas? Los 258,000 que me diste. El auditor los rastreó. Encontró que 53,000 fueron a cuentas que no eran mías ni de Elena, cuentas conjuntas con Andrea. Dijo su nombre como si le quemara la lengua. La empresa también lo supo. Sí, alguien les envió información anónima sobre mis viajes a Málaga, que estaba facturando gastos personales como gastos de trabajo, que estaba usando viajes de negocios para ver a Andrea. Me pusieron en investigación interna, y ayer... Se le quebró la voz. Ayer me despidieron. Y Elena me entregó los papeles de divorcio hace 10 días. Su abogado es bueno, mamá, muy bueno. Está pidiendo la casa. Está pidiendo pensión para Mateo, que es casi todo mi sueldo, que ya no tengo. Está pidiendo que me investiguen por ocultar activos. ¿Ocultaste activos? Pablo bajó la cabeza. Tenía una cuenta de ahorros con Andrea. 33,000. Dinero que venía de ti, que le dije a Elena que había gastado en otras cosas. Cada palabra era una confesión, cada confesión una traición más profunda. Y Andrea me dejó, me llamó ladrón, me dijo que no quería nada conmigo. Su padre devolvió los 20,000. Ella bloqueó mi número. ¿Y Dolores? La risa que salió de Pablo fue amarga, sin humor. Dolores desapareció, no contesta llamadas, no responde mensajes. Cuando fui a su casa, su secretaria me dijo que estaba fuera de la ciudad indefinidamente. Me usó mamá. Ella y Elena me usaron para intentar sacar dinero de ti. Y cuando todo se cayó, se lavaron las manos. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. ¿Cómo llegué aquí, mamá? ¿Cómo me convertí en esto? Esa era la pregunta. No la pregunta que yo también me había hecho 1000 veces en las últimas semanas. ¿Dónde había fallado como madre? ¿En qué momento mi hijo había aprendido que estaba bien mentir, robar, manipular? Pero mientras lo miraba ahí roto en mi sofá borracho y desesperado, entendí algo que Rafael había tratado de enseñarme en su carta. Esto no era mi falla, era su elección. «Tú sabes cómo llegaste aquí, Pablo», dije con voz firme. «Llegaste aquí a través de 1000 pequeñas decisiones. La decisión de engañar a Elena, la decisión de tomar mi dinero y dárselo a Andrea, la decisión de escuchar a Dolores cuando te dijo que manipularas a tu propia madre. Cada decisión fue tuya. Lo sé, Dios, mamá, lo sé. Y lo siento tanto». «¿Qué sientes exactamente?» «Todo lo siento». «No, Pablo, sé específico. Sientes haberme robado, sientes haberle mentido a Elena, sientes haber usado a Mateo como palanca de manipulación, sientes haberte acostado con Andrea. ¿Qué sientes?» «Todo siento, todo. Cada maldita cosa que hice, cada mentira, cada traición.
Siento haberme convertido en alguien que papá hubiera despreciado. Esas palabras me golpearon en el pecho, porque eran verdad. Rafael hubiera despreciado al hombre en que Pablo se había convertido. ¿Viniste aquí para disculparte o para pedir dinero? Pablo levantó la vista a sus ojos rojos e hinchados. Vine porque no tengo a dónde más ir. El piso de Valencia es de Elena, ahora la orden judicial dice que no puedo entrar. No tengo trabajo, no tengo dinero. Andrea me dejó. Dolores desapareció. Tú eres lo único que me queda, mamá. ¿Y qué quieres que haga? Ayúdame, por favor, ayúdame a salir de esto. Desbloquea las cuentas. Habla con los abogados. Haz que esto pare. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. No arrepentimiento genuino. Rescate. Me levanté. Caminé hacia la ventana que daba al Passeig de Gracia. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Barcelona hermosa e indiferente a nuestro pequeño drama familiar. No. ¿Qué mae? No voy a ayudarte. No voy a desbloquear nada. No voy a hablar con ningún abogado. Mamá, por favor. Voy a perder todo. Ya perdiste todo, Pablo. Lo perdiste el día que decidiste que robarme era aceptable. No te robé. Me diste ese dinero. Te di ese dinero para propósitos específicos. Para tu boda. Para tu casa. Para Mateo. No para tu amante. No para inversiones secretas. No para planes de hipotecar mi piso sin mi conocimiento. Yo, eventualmente iba a ser mío de todas formas. Eventualmente. Esa palabra otra vez. Sí, Pablo. Eventualmente. Después de mi muerte. Cuando yo ya no esté. No ahora. No cuando tú decidas. No porque me manipules. Pablo se puso de pie tambaleándose ligeramente. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dejar en la calle, a tu propio hijo? No te voy a dejar en la calle. Te voy a dejar enfrentar las consecuencias de tus actos. Es lo mismo. No, no lo es. Dejarte en la calle sería crueldad. Esto es amor. ¿Amor llamas a esto amor? Sí, porque amar a alguien no es rescatarlos de cada problema que ellos mismos crearon. Amar a alguien es tener la fuerza de decir no. Arréglalo tú mismo. Aprende. Crece. Pablo me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. No puedo creer que me estés haciendo esto. Yo no te estoy haciendo nada, Pablo. Tú te hiciste esto a ti mismo. Papá nunca hubiera hecho esto. Papá me hubiera ayudado. Esas palabras me enfurecieron, más de lo que esperaba. No uses a tu padre para manipularme. Tu padre es exactamente quien puso estas protecciones en su testamento. Tu padre es quien previó que algo así podría pasar. Tu padre es quien me dio las herramientas para protegerme de ti si fuera necesario. Pablo palideció. Papá pensaba que yo te robaría. Tu padre sabía que el dinero cambia a las personas, que las influencias equivocadas pueden corromper incluso a los mejores hijos. Y tenía razón. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿A dónde voy? No lo sé, Pablo. Esa es una pregunta que tú tienes que responder. Pero no va a ser aquí, no esta noche. ¿Me estás echando? Te estoy diciendo que no voy a hacer tu plan de rescate. Puedes quedarte esta noche si necesitas, en el cuarto de huéspedes, pero mañana buscas trabajo, cualquier trabajo. Buscas un lugar para vivir, un lugar que puedas pagar con tu propio dinero, y empiezas a reconstruir tu vida sin mi dinero. Mañana necesito buscar trabajo, repitió Pablo casi riendo. Mamá me despidieron por mala conducta. Ninguna empresa de logística me va a contratar. Mi referencia está arruinada. Entonces trabaja en otra cosa, en un café, en una tienda, en construcción, no me importa. Pero trabajas. Esto es ridículo. Tú tienes millones y me estás diciendo que trabaje en un café. Sí. ¿Por qué? Para castigarme. No, para salvarte. Pablo se dejó caer de nuevo en el sofá. Enterró su cara en sus manos. Te odio, murmuró. Las palabras debieron dolerme, pero no lo hicieron, porque sabía que no eran verdad. O si lo eran, era el odio de un niño mimado al que le quitaron el juguete, no el odio real de verdadera traición. Puedes odiarme, dije, pero eso no va a cambiar lo que pasó, ni lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Vas a tocar fondo, vas a enfrentar las consecuencias reales de lo que hiciste. Vas a perder cosas, vas a sufrir, y entonces si tienes suerte vas a crecer, vas a aprender. Vas a convertirte en el hombre que tu padre crió en lugar del que Dolores y Andrea convirtieron.
Yo elegí ser esto, dijo Pablo amargamente. No fue Dolores, no fue Andrea, fui yo, finalmente. Finalmente una verdad sin excusas. Sí, dije suavemente. Fuiste tú. Pablo durmió en el cuarto de huéspedes esa noche. O al menos estuvo ahí. No sé si durmió. Yo tampoco dormí. Me senté en mi cama con el anillo de Rafael en mi mano y lloré. Lloré por mi hijo. Lloré por lo que había perdido. Lloré por la familia que pensé que tendríamos. Lloré por Mateo, que crecería en una familia rota. Lloré por todo. Pero también sentí algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. No el poder de tener dinero. El poder de decir no. El poder de mantenerme firme. El poder de elegirme a mí misma, a mi dignidad, a mi respeto propio, por encima de la comodidad de complacer a mi hijo. Rafael me había dado ese poder. Y finalmente lo estaba usando. A la mañana siguiente Pablo se fue antes de que yo me levantara. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Mamá, buscaré trabajo hoy como dijiste. No sé dónde voy a vivir, pero lo descubriré. Gracias por dejarme quedarme anoche aunque no me lo merecía. Te odio y te amo al mismo tiempo y no sé cómo procesar eso. Tal vez nunca te perdone por esto, o tal vez algún día entienda. Pablo, doblé la nota, la guardé en un cajón junto con las cartas de Rafael, porque sabía que algún día, cuando Pablo finalmente creciera, cuando finalmente entendiera, querría recordar este momento, el momento en que su madre lo amó lo suficiente para dejarlo caer. Junio 2023. La vida tiene una forma curiosa de seguir adelante incluso cuando crees que se ha detenido para siempre. 8 meses habían pasado desde aquella noche. 8 meses desde que Pablo salió de mi casa con esa nota. 8 meses de silencio roto solo por mensajes ocasionales. Mensajes cortos, informativos, sin emoción. Mamá, conseguí trabajo en un almacén. Paga poco, pero es algo. Me mudé a un piso compartido en Hospitalet. Tengo 2 compañeros de cuarto. Veo a Mateo los sábados. En el parque. Elena me deja 4 horas. Empecé terapia. La terapeuta dice que tengo problemas con límites y manipulación aprendida. Probablemente tiene razón. Yo respondía. Mensajes igual de cortos. Me alegra que tengas trabajo. Espero que el piso esté bien. Dale un beso a Mateo de mi parte. La terapia es buena. Sigue yendo. No hablábamos por teléfono. No nos veíamos en persona. Era como si ambos necesitáramos este espacio, este silencio, este tiempo para sanar por separado antes de intentar acercarnos de nuevo. Pero mi vida no se había detenido en esperar a Pablo. Por primera vez en décadas había vivido para mí misma. Retomé las ferreterías. No solo como dueña ausente, sino como gerente activa. Iba 3 veces por semana a cada una de las 3 tiendas. Aprendí sobre inventarios, sobre proveedores, sobre márgenes de ganancia. Descubrí que tenía buen ojo para los negocios, algo que nunca supe, porque siempre había estado en segundo plano, dejando que Rafael manejara todo. Las ferreterías prosperaron bajo mi atención directa. Los empleados, que al principio fueron escépticos de tener a la viuda del jefe involucrada, gradualmente me aceptaron. Algunos incluso me respetaron. Señora Romero, me dijo Carles, el gerente de la tienda en Gracia, tiene el mismo ojo que don Rafael. Sabe exactamente qué va a vender y qué no. Ese cumplido me llenó de orgullo, no porque fuera como Rafael, sino porque finalmente estaba siendo yo misma. Chetán. Me hice amiga de Carmen Flores, la mujer del yoga que se había convertido en mi confidente. Ella también tenía un hijo problemático, como ella lo llamaba. Un hijo de 42 años que había esperado heredar su apartamento en Sarriá, solo para descubrir que Carmen lo había vendido y se había mudado a un piso más pequeño, usando el dinero para viajar por el mundo. Me dijo que era egoísta, me contó Carmen un día mientras tomábamos vermut en una terraza en Gracia. Le dije: exacto, por primera vez en mi vida estoy siendo egoísta, y se siente maravilloso. Nos reímos, era la primera vez en meses que me reía de verdad. Carmen y yo nos volvimos inseparables. Íbamos a exposiciones en el MACBA. Tomábamos clases de cocina italiana. Hacimos un viaje de fin de semana a San Sebastián solo porque queríamos comer pintexos y caminar por la playa. ¿Sabes qué es lo mejor de ser una mujer de nuestra edad?, me dijo Carmen una noche mientras caminábamos por la Barceloneta, nuestros zapatos en las manos, los pies en la arena fría.
Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. Ya criamos a nuestros hijos. Ya cumplimos con nuestras obligaciones. Ahora podemos simplemente ser. Ser. Qué concepto tan simple y tan revolucionario. Elena me visitaba cada 2 semanas con Mateo. Al principio fue incómodo. Ella era después de todo la mujer que había conspirado con su madre para manipularme. Pero con el tiempo algo cambió. Un sábado por la tarde, mientras Mateo dormía en el sofá, Elena me miró con lágrimas en los ojos. Señora Romero, necesito pedirle perdón. Elena, no, por favor. Déjeme decirlo. Yo sabía lo que mi madre estaba haciendo. Sabía que estaba tratando de manipularla. Y al principio, le soy honesta, me pareció bien. Pensé, es rica, tiene más de lo que necesita. ¿Qué importa? Pero ahora que estoy criando a Mateo sola, ahora que sé lo que es trabajar para pagar cada factura, ahora que entiendo el valor real del dinero, se le quebró la voz. Entiendo lo horrible que fue lo que hicimos. Tu madre sigue sin aparecer. Apareció una vez, hace 3 meses. Me pidió dinero. Le dije que no. No he sabido de ella desde entonces. Lo siento, Elena. No lo sienta. Usted me enseñó algo importante. Me enseñó que está bien decir que no, que está bien poner límites, que el amor no significa dejar que te usen. Desde ese día, Elena y yo no fuimos exactamente amigas, pero fuimos aliadas. Unidas por Mateo, sí, pero también por algo más profundo, el entendimiento de lo que es sobrevivir a la manipulación y salir del otro lado más fuertes. Le pagaba la guardería de Mateo, no porque sintiera que tenía que hacerlo, sino porque quería, porque Mateo era inocente y porque Elena estaba demostrando con acciones y no con palabras que había cambiado. Un día de abril recibí una carta física manuscrita enviada por correo. El remitente Pablo Romero. La abrí con manos temblorosas. Mamá, sé que hemos estado comunicándonos por mensajes. Sé que has respetado mi espacio, y yo he respetado el tuyo. Pero hay cosas que no se pueden decir en mensajes de texto. Cosas que necesito escribir a mano con tiempo, con pensamiento. Llevo 6 meses en terapia. Al principio iba porque me sentía víctima de Dolores, de Andrea, de Elena, de ti. Sí, de ti también. Pensaba que tú me habías traicionado al activar el fideicomiso de papá, que me habías abandonado cuando más te necesitaba. Mi terapeuta Ana me dejó creer eso durante meses. Me dejó hablar y hablar y hablar sobre lo injusto que era todo. Y entonces en una sesión hace como 3 semanas me preguntó algo simple: Pablo, ¿qué hiciste tú para llegar aquí? Y finalmente lo vi. Todo, cada decisión, cada mentira, cada manipulación, cada traición. Le robé a mi madre. Punto. No importa cómo lo justifique. No importa que eventualmente fuera a ser mío. En ese momento era tuyo. Y yo lo tomé sin permiso, lo usé para propósitos que nunca te dije, y luego tuve la audacia de pedirte más. Engañé a mi esposa por 11 meses, mientras ella criaba a mi hijo, mientras tú le pagabas nuestra boda, mientras Dolores planeaba cómo robarte. Usé a mi hijo, a mi propio hijo, como palanca emocional. Dile que es por el futuro de Mateo, le decía a Elena, como si eso justificara arrebatarte tu hogar. Y cuando todo se cayó, cuando las consecuencias finalmente llegaron, tuve la desfachatez de ir a tu casa borracho y desesperado y pedirte que me salvaras. Mamá, no te estoy pidiendo perdón en esta carta, porque no me lo merezco. No todavía. Tal vez nunca. Pero quiero que sepas que estoy tratando. Trabajo en un almacén, como te dije. Es trabajo duro, físicamente agotador. Paga $1,200 al mes. Apenas me alcanza para vivir. Pero es honesto. Es mío. No viene de robarte. No viene de mentir. Veo a Mateo los sábados. 4 horas. En el parque, porque Elena todavía no confía en que lo lleve a mi piso. Y sabes que tiene razón en no confiar. Todavía tengo que ganarme esa confianza. Pero esas 4 horas son las mejores de mi semana. Mateo está creciendo tan rápido. Ya camina, dice papá. Ayer me trajo una flor que arrancó del césped y me dijo: toma, papá. Y lloré, mamá.
Lloré porque por primera vez en mi vida adulta, alguien me dio algo sin esperar nada a cambio, y era mi hijo, el hijo que casi arruino con mis decisiones. La terapeuta dice que voy a estar bien, que el hecho de que pueda ver lo que hice, que pueda aceptar responsabilidad, es señal de que no estoy perdido para siempre. No sé si tú piensas que estoy perdido. No sé si algún día podrás volver a confiar en mí. No sé si algún día podrás mirarme sin recordar lo que hice. Pero quiero que sepas esto. Papá estaría orgulloso de ti. Sé que no te lo he dicho. Sé que cuando estaba pasando todo te dije cosas horribles. Te dije que papá te hubiera ayudado, que papá nunca hubiera hecho lo que tú hiciste. Pero estaba equivocado. Papá hizo exactamente lo que hiciste. Puso protecciones. Previó esto. Te preparó para ser fuerte cuando yo fuera débil. Y tú lo hiciste. Fuiste fuerte cuando yo necesitaba que lo fueras, no cuando yo quería que lo fueras. Eso es amor real, mamá. Y me tomó casi un año entenderlo. Con cariño y vergüenza en igual medida, Pablo PD, no tienes que responder esta carta. Solo necesitaba que la recibieras. Leí la carta 3 veces. Lloré las 3 veces. No por tristeza, por algo más complicado. Alivio, tal vez. Esperanza. La sensación de que tal vez, solo tal vez mi hijo, estaba empezando a encontrarse a sí mismo. No respondí la carta inmediatamente. La guardé en el cajón con las cartas de Rafael. Y durante los siguientes días, pensé en qué decir. Y 2 semanas después le envié mi propia carta. Pablo, recibí tu carta. La leí varias veces. Y quiero que sepas que te creo. Creo que estás tratando. Creo que estás creciendo. Creo que la terapia te está ayudando. Pero tienes razón en una cosa, todavía no puedo perdonarte. No completamente. Porque el perdón no es algo que puedo forzar. Es algo que tiene que venir con tiempo, con más acciones, con prueba continua de que el cambio es real. Sin embargo, aquí está lo que sí puedo hacer. Puedo respetarte por aceptar responsabilidad. Puedo admirarte por trabajar honestamente aunque el trabajo sea duro y pague poco. Puedo apreciar que estés luchando por ser mejor padre para Mateo. Y puedo ofrecerte esto si quieres que nos veamos, estoy dispuesta. No en mi casa todavía. No estoy lista para eso. Pero podemos tomar café. Podemos hablar. Podemos empezar a conocernos de nuevo como adultos, no como madre que rescata y hijo que pide. También quiero que sepas algo sobre el dinero. Tu herencia sigue intacta. Cuando yo muera recibirás todo lo que tu padre y yo construimos. Las ferreterías, el piso, las inversiones. Todo. Eso nunca cambió. El fideicomiso solo protege mientras yo viva. No te desheredé como pensaste. Solo me protegí. Y quiero que entiendas por qué lo hice. No fue venganza. No fue castigo. Fue amor. El tipo de amor difícil que dice, te amo demasiado para permitir que te destruyas a ti mismo. Tu padre sabía esto. Por eso puso esas protecciones. Porque nos conocía a ambos. Sabía que yo sería demasiado generosa, y sabía que tú, bajo las influencias equivocadas, podrías aprovecharla de esa generosidad. Así que hizo lo que todo padre sabio hace, nos protegió a ambos. Sigue en terapia, sigue trabajando, sigue siendo buen padre para Mateo. Y cuando estés listo, cuando sientas que puedes mirarme a los ojos sin vergüenza, llámame. Vamos a tomar ese café. Te quiero, hijo. Siempre te he querido, pero ahora te quiero con límites. Y esos límites son buenos para ambos, mamá que hay. 2 meses después de esa carta, Pablo me llamó. Mamá, ¿todavía está en pie lo del café? Sí. Podemos vernos este sábado en el Café del Ópera a las 11. Ahí estaré. El sábado llegó con cielo azul y brisa suave. Barcelona en junio es perfecta, cálida, pero no sofocante, llena de vida, pero no caótica. Llegué al Café del Ópera 5 minutos antes de las 11. Elegí una mesa cerca de la ventana. Pedí un café con leche y esperé. Pablo llegó exactamente a las 11. Lo vi a través del vidrio antes de que me viera a mí. Había cambiado, más delgado, más humilde tal vez. Su ropa era simple, jeans limpios, camisa blanca, zapatillas deportivas. Nada de las marcas caras que solía usar. Entró. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego Pablo caminó hacia mi mesa. «Hola, mamá». «Hola, Pablo». Se sentó. Pidió un café solo cuando vino el mesero.
Nos quedamos en silencio durante un momento que pareció eterno. Gracias por venir, dijo finalmente. Gracias por llamar. Más silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de dos personas que están aprendiendo a estar juntas de nuevo. ¿Cómo está el trabajo?, pregunté. Agotador. Pero bien, me ascendieron a supervisor el mes pasado. Bien a los 400 ahora. Eso es bueno. Sí, es suficiente. Puedo pagar mi parte del alquiler, comprar comida, ahorrar un poco para Mateo. ¿Cómo está Mateo? La cara de Pablo se iluminó la primera sonrisa real que había visto en él en un año. Es increíble, mamá. Habla sin parar ahora. Dice las cosas más graciosas. El otro día me preguntó por qué el cielo es azul y yo no supe qué responder, así que le dije, porque Dios lo pintó así. Y él me miró muy serio y dijo, pero Dios debió usar mucha pintura. Me reí, una risa genuina. Me gustaría verlo más seguido, dije. Elena dice que puedes visitarlo cuando quieras. Dice que nunca debió alejarte de él, que eso fue idea de Dolores y que fue horrible. ¿Supiste algo de Dolores? No, desapareció completamente. Elena tampoco sabe nada. Aparentemente hace eso, encuentra familias para manipular, extrae lo que puede y desaparece cuando ya no sirve. Lo siento, Pablo. Siento que te haya usado así. Pablo negó con la cabeza. No, mamá. Ella no me usó. Yo elegí escucharla. Elegí creerle. Elegí conspirar con ella. Esa fue mi decisión. Ahí estaba otra vez. Responsabilidad sin excusas. ¿Y Andrea? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. No he sabido nada. Supongo que está bien. Su padre logró salvar su empresa, me enteré. Sin mi dinero robado, irónicamente. Hizo una pausa. ¿Sabes? La terapeuta me preguntó si realmente amaba a Andrea. Y me di cuenta de que no. Amaba la idea de ella. Amaba cómo me hacía sentir. Joven, admirado, importante. Pero no la conocía realmente. Y ella no me conocía a mí. Y Elena, ya no la amo románticamente. Creo que ninguno de los dos nos amábamos realmente. Nos casamos porque parecía lo correcto, porque nuestras familias empujaban, porque teníamos la edad correcta. Pero ahora somos amigos, creo. Buenos compadres. Eso es todo. Y eso está bien. Bebimos nuestro café en silencio por un momento. Mamá, dijo Pablo finalmente, su voz baja. Necesito preguntarte algo. Dime. ¿Algún día podrás perdonarme completamente? Pensé en mi respuesta con cuidado. Honestamente, Pablo, no lo sé. Parte de mí ya te perdonó. La parte que entiende que eres humano, que cometiste errores, que fuiste manipulado. Pero otra parte todavía duele. Todavía se pregunta si confiar otra vez. Todavía recuerda cómo me llamaron la vieja, cómo planearon robarme mi casa, cómo usaron a Mateo como arma. Pablo asintió, lágrimas en sus ojos. Entiendo, y no te voy a presionar. Solo quiero que sepas que voy a seguir tratando. Voy a seguir siendo mejor. No para ganarte de vuelta, aunque espero hacerlo algún día, sino porque es lo correcto. Eso es todo lo que puedo pedir. Terminamos nuestro café. Pablo insistió en pagar. Solo eran 7, pero el gesto importaba. Caminamos juntos hacia la Rambla. El día era hermoso. Los turistas pululaban. Los artistas callejeros actuaban. Barcelona hacía su magia. ¿Quieres ver a Mateo?, preguntó Pablo de repente. Ahora quiero decir, Elena está con él en el parque de la Ciutadella. Le dije que tal vez pasaríamos después del café. Mi corazón dio un salto. ¿En serio? Sí, si quieres. Quiero. Fuimos al parque. Elena estaba en un banco viendo a Mateo jugar en el arenero. Cuando nos vio llegar, sonrió. Hola, suegra. Hola, Elena. Mateo levantó la vista. Vio a Pablo y gritó, ¡Papá! Luego me vio a mí. Su carita se arrugó en confusión. No me reconocía. Habían pasado 8 meses. Para un niño de 1 año y medio, eso era toda una vida. Mateo, dijo Pablo arrodillándose. Ella es tu abuela, la mamá de papá. ¿Recuerdas? Mateo me miró con esos ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de Rafael. Lentamente caminó hacia mí, pequeños pasos inciertos, y entonces hizo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Extendió su manita. En ella tenía una flor amarilla que había arrancado de alguna parte. Toma, dijo. Tomé la flor.
Las lágrimas corrían por mis mejillas. Gracias, mi amor. Es hermosa. Mateo sonrió, y entonces sin previo aviso extendió sus bracitos hacia mí. Lo cargué. Era pesado, más pesado de lo que recordaba. Olía a tierra y a jugo de manzana y a inocencia. Pablo y Elena nos miraban. Los tres llorábamos. Porque en ese momento, sosteniendo a mi nieto rodeada de mi hijo y mi exnuera en un parque de Barcelona en un hermoso día de junio, entendí algo. La familia no es perfecta. Es rota y reparada 1000 veces. Es heridas y sanación. Es traición y perdón. Es todo al mismo tiempo. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia y el miedo, seguía siendo familia. No la familia que había imaginado, pero familia de todas formas. Un año después, es mi cumpleaños número 59. Carmen organizó una cena en mi casa, ella, Elena, Mateo y sorprendentemente Pablo. Pablo ahora trabaja en logística de nuevo en una empresa pequeña que le dio una oportunidad después de verificar sus referencias de terapeuta. Vive en un piso de un dormitorio en Poble Sec. Ve a Mateo 3 veces por semana. Sigue en terapia. Y yo estoy bien. Más que bien. Estoy completa. Las ferreterías prosperan. Contraté a Pablo hace 6 meses no como favor, sino porque demostró con un año de trabajo honesto en otros lugares que se lo había ganado. Trabaja duro, no espera trato especial. Y lentamente, muy lentamente, estoy aprendiendo a confiar en él de nuevo. Después de la cena, después de que Carmen y Elena se fueran con Mateo dormido en brazos, Pablo se quedó para ayudarme a limpiar. «Mamá», dijo mientras secábamos platos, «quiero darte algo». Sacó un sobre. «No es mucho, solo 2000. Es todo lo que he podido ahorrar, pero es para ti, para empezar a devolverte aunque sea una fracción de lo que tomé». Miré el sobre. 2000 de 258.000. Un 0.7%. Nada matemáticamente, pero simbólicamente era todo. «No lo necesito, Pablo». «Lo sé, pero necesito dártelo. Necesito sentir que estoy haciendo esto bien». Tomé el sobre, lo abrí. Adentro había un cheque manuscrito y una nota. «Para mamá, primera de muchas. Te quiero». «P. Gracias», dije. «Esto significa más de lo que sabes». Esa noche, después de que Pablo se fue, fui a mi jardín. Los rosales que Rafael plantó hace años florecen todavía hermosos e implacables. Saqué el anillo de Rafael de mi bolsillo. Lo había llevado conmigo todos estos años. En mi dedo, en mi bolso, en mi buró, siempre cerca. Miré el anillo bajo la luz de la luna de Barcelona. «Lo hice», le dije. «Hice lo que me pediste. Protegí lo que construimos. Me protegí a mí misma. Y nuestro hijo está aprendiendo». Cavé un pequeño hoyo al pie del rosal más hermoso, el que florece con rosas rojas profundas. Puse el anillo en el hoyo. «No porque no te ame», susurré, «sino porque finalmente entiendo que no te necesito más. Tú hiciste tu trabajo, me diste las herramientas, me enseñaste la fuerza, me protegiste incluso desde la tumba. Pero ahora puedo sola». Cubrí el anillo con tierra, regué el rosal. «Gracias, mi amor, por todo, por 33 años, por tu sabiduría, por amarme lo suficiente para enseñarme a ser fuerte». Me levanté, me sacudí las manos y caminé de regreso a mi casa con el corazón ligero, porque finalmente, después de años de dolor y lucha y crecimiento, había aprendido la lección más importante. Puedes amar a alguien y aún así decir que no. Puedes ser madre y aún así ponerte primero. Puedes perdonar y aún así mantener límites. Y puedes ser feliz, completa, poderosa. Sola, no sola en el sentido de aislada, sino sola en el sentido de autosuficiente, de completa en ti misma. Ese era el regalo final de Rafael. No el dinero, no las propiedades, sino la lección de que yo era suficiente. Siempre lo había sido, solo necesitaba aprenderlo. Fin. Marisol Romero vive en Barcelona con sus 3 ferreterías prósperas, sus amistades sólidas y la paz de saber que finalmente, después de 59 años, aprendió a elegirse a sí misma sin culpa.
Pablo continúa su camino de redención trabajando honestamente siendo buen padre y lentamente, muy lentamente ganándose de vuelta la confianza que perdió. Y el anillo de Rafael descansa bajo un rosal símbolo de un amor que protegió incluso después de morir. Conteo de palabras. Parte 3. Aproximadamente 7,200 palabras. Mensaje final. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, nunca es egoísmo protegerte. Nunca es crueldad poner límites. Y nunca es demasiado tarde para elegir tu dignidad sobre la aprobación de otros, incluso si esos otros son tu propia familia.